En un momento en que el pueblo de Judá se estaba desviando de los caminos de Dios, viviendo en medio de la injusticia y la corrupción, un hombre sencillo llamado Miqueas recibió un llamado. Dios lo eligió para ser su voz, para enfrentar a personas poderosas y exponer la verdad. Con valentía y un mensaje de justicia, Miqueas advirtió que los sacrificios vacíos no agradan a Dios, pero sí un corazón justo y humilde. Así, el profeta inició su viaje, desafiando a reyes y líderes religiosos, trayendo una dura advertencia, pero también una promesa de esperanza para quienes buscaban el camino de la justicia. ¿Quieres saber cómo alguien sencillo se convirtió en la voz que enfrentó a todo un reino? Sigue la historia de Miqueas y descubre este poderoso viaje de fe, coraje y redención. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Miqueas nació en Moreshet, un pueblo sencillo lejos del bullicio de Jerusalén. Creció en una familia humilde, rodeado de los campos y colinas de Judea, donde cada temporada observaba las plantaciones que su padre cuidaba con dedicación. Desde pequeño, Miqueas escuchó acerca del Dios de Israel, quien sacó al pueblo de la esclavitud y le hizo promesas eternas. Pero en todos lados, la realidad parecía muy diferente a las historias. El pueblo de Judá, especialmente los más ricos y poderosos, vivían de manera opuesta a lo que Dios había enseñado. Miqueas vio a los agraviados siendo olvidados y a los poderosos expandiendo su dominio, usando la fe para manipular, enriquecer y pisotear a los débiles. Siempre fue un niño observador y a medida que fue creciendo, empezó a notar la tristeza en los ojos de los más pobres. Muchos vinieron a buscar ayuda a Moresete, escapando de las exigencias de los recaudadores de impuestos y de la opresión de los líderes que se suponía debían protegerlos. Su corazón estaba lleno de inquietud. ¿Cómo pudo el pueblo elegido de Dios tratar a su propio pueblo con tanta frialdad? Era algo que Mica no podía aceptar y comenzó a inflamar su espíritu. Cuando era joven, la pregunta que nunca salía de su cabeza era: ¿dónde estaba la justicia que tanto pedía Dios a su pueblo? No sabía que un día Dios usaría su indignación para algo mucho mayor. Los días de paz en el pueblo fueron una preparación para lo que estaba por venir. Y con el paso de los años, el mundo alrededor de Mica se convertiría en escenario de revelaciones, enfrentamientos y un llamado que nunca hubiera imaginado. Los años pasaron y Mica se convirtió en un hombre atento y dedicado, conocido en Moreshet por su humildad y por ser alguien que siempre ayudaba a su prójimo, aunque tuviera poco para sí. Trabajó junto a su padre en el campo, pero su mente no podía dejar de lado la idea de justicia. Vio cada vez más cómo el pueblo de Dios era engañado y despreciado por los mismos líderes que decían guiarlo. En las noches silenciosas, Miqueas preguntaba a Dios por qué tanto sufrimiento. Había una angustia creciente en su corazón, una sensación de que algo terrible se acercaba y que no lo dejaba dormir en paz. Era una de esas noches, mientras ardilla en un campo solitario, que tuvo una experiencia que cambiaría su vida para siempre. En medio del silencio, Mica sintió una presencia poderosa, algo que parecía envolverlo de una manera que nunca antes había experimentado. En su corazón escuchó un mensaje claro. Era Dios hablando, llamándolo a ser una voz que despertaría al pueblo al camino correcto. Ese peso que llevaba en el corazón, esa indignación por la injusticia, ahora tenía sentido. Dios quería que él fuera su profeta, que enfrentara las mentiras y los abusos de los líderes y hablara la verdad que estaban ignorando. Mica sabía que esta misión sería difícil y que probablemente no saldría bien. Recibió, pero ese llamado fue demasiado fuerte para ignorarlo. Ahora comprendía que su vida estaba a punto de cambiar.
que la tranquilidad de Moresete quedaría atrás y que tendría que afrontar todo lo que antes le hacía sufrir en silencio. La mañana siguiente parecía como cualquier otra mañana en Moreshet, pero algo en Micah había cambiado para siempre. Llevaba ahora la certeza de que tenía una misión: anunciar la verdad al pueblo, advertirle sobre la corrupción y los abusos que lo alejaban de Dios. Durante el día, Miqueas permaneció en silencio, pensando cómo comenzaría a dar un mensaje tan duro. En la aldea era fácil notar los defectos de los líderes, pero en Jerusalén tenían poder e influencia. ¿Quién escucharía las palabras de un simple campesino? Aún así, se armó de valor y, una tarde, se posicionó en el centro del pueblo, donde los residentes solían hablar después del trabajo. Cuando empezó a hablar, su voz firme cortó el aire. No se anduvo con rodeos, denunciando la avaricia de los líderes y advirtiendo que el juicio de Dios vendría si el pueblo seguía ignorando el camino de la justicia. Al escuchar esas palabras, algunos de los presentes quedaron intrigados, otros quedaron impactados, pero también hubo quienes se sintieron incómodos, creyendo que estaba exagerando. ¿Por qué dices estas cosas, Miqueas? Somos el pueblo elegido de Dios. Él nunca permitiría que nos pasara nada malo, exclamó uno de los vecinos. Micah sintió dudas en las voces de sus amigos, pero también notó que algunos comenzaban a reflexionar sobre sus palabras. Explicó que Dios no podía soportar el orgullo y que si no había arrepentimiento, incluso la ciudad santa de Jerusalén sería destruida. Algunos se rieron. Otros, con miradas pesadas, simplemente se alejaron. Aún así, Micah sabía que apenas estaba comenzando. Se necesita mucho más para que esa verdad toque los corazones de la gente. Con el tiempo, Micah comenzó a llevar sus palabras más allá de la aldea de Moreshet. Con cada paso que daba hacia Jerusalén, su corazón se sentía pesado, porque sabía lo que le esperaba. La capital, con sus grandes murallas y sus imponentes templos, era el símbolo del orgullo de Judá. Los líderes y sacerdotes habían transformado la ciudad santa en un lugar donde la riqueza y el poder valían más que la verdad. Las injusticias que vio en Moresete eran aún más evidentes en Jerusalén. Los jueces aceptaban sobornos, los comerciantes engañaban y los poderosos tomaban lo poco que quedaba de los pobres. Cuando Miqueas llegó a las calles de Jerusalén, vio cómo la corrupción había corroído las estructuras de la ciudad. Donde quiera que fui, escuché rumores sobre líderes que arrebataban tierras a los campesinos y profetas que vendían oraciones como si fueran mercancías. Vio niños hambrientos, viudas abandonadas y hombres arruinados por deudas injustas. En su corazón se mezclaba la indignación y la tristeza, porque sabía que esta opresión enojaba al mismo Dios. Fue entonces cuando, sin esperar, Micah se detuvo en una concurrida plaza y alzó la voz. «Escuchen todos», gritó, y el alboroto cesó. Con valentía comenzó a hablar del juicio de Dios que se acercaba, de cómo el Señor no podía soportar ver crecer el mal entre su pueblo. ¿Crees que el templo y los sacrificios te protegerán? No te equivoques. El Señor quiere justicia, no rituales vacíos. La gente, incrédula, susurraba y algunos intentaban ignorar sus palabras. Pero mientras seguía hablando, una tensión se apoderó de la multitud. Algunos lo miraban con recelo, otros con miedo. No era un predicador cualquiera. Sus palabras estaban llenas de una certeza casi palpable, como si Dios mismo hablara a través de él. Y fue precisamente esta intensidad lo que tanto me molestó. Cada frase revelaba la podredumbre escondida en las sombras de Jerusalén, y la gente comenzó a preguntarse si este hombre sencillo tenía razón. En uno de los días de su predicación, Miqueas se encontró con algunos líderes religiosos, hombres que vivían de ofrecer sacrificios a cambio de una remuneración, vistiendo siempre túnicas largas y ricamente bordadas, signos de una fe de las apariencias.
¿Quién eres tú para cuestionar los rituales sagrados? ¿No sabes que el templo es la morada de Dios?, acusó uno de ellos con desdén. Miqueas no se dejó intimidar y respondió con firme calma: que Dios no se puede comprar con ofrendas ni con sobornos. Recordó a todos que el verdadero deseo de Dios es que el pueblo viva en justicia y en amor, sin explotar a los más débiles. Las palabras de Mica resonaron oscuramente entre los presentes y se hizo el silencio. Era como si se hubiera revelado una amarga verdad, una verdad que todos sabían, pero nadie se atrevía a decir. Los líderes enfurecidos se alejaron, intercambiando miradas entre ellos, claramente irritados con este hombre que se atrevió a exponer lo que intentaban ocultar. Mica, sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. Luego de ese choque con los líderes religiosos, Mica comenzó a notar miradas cada vez más hostiles. Algunos hombres poderosos lo vieron como una amenaza, y él sabía que su presencia en Jerusalén ya no era deseada. Aún así, no se dejó intimidar. En el fondo, sabía que su mensaje era demasiado urgente para silenciarlo. Entonces, sin dudarlo, continuó caminando por las calles de la ciudad, hablando con todos los que quisieran escucharlo, advirtiéndoles sobre las consecuencias de un corazón endurecido. Un día, Miqueas se detuvo frente al mercado, donde los comerciantes estaban ocupados discutiendo precios y exhibiendo productos. Observó el ajetreo y el ruido de los intercambios y, alzando la voz, hizo una denuncia directa. Ustedes que roban con balanzas deshonestas y llenan sus casas con los bienes de los engañados, ¿pensáis que esto pasará desapercibido ante los ojos de Dios? Todo el mercado pareció paralizarse. Algunos comerciantes escondieron rápidamente la balanza, pero ya era demasiado tarde. Las palabras de Miqueas habían expuesto la corrupción que todos pretendían no ver. Entre los que lo oyeron, algunos se encogieron de vergüenza. Sabían que el profeta tenía razón, pero ¿quién se atrevería a cambiar algo en medio de tanta codicia? Otros estaban furiosos, afirmando que era solo un agitador, un hombre sencillo que no entendía las necesidades de una gran ciudad. Miqueas, sin embargo, se mantuvo firme y continuó hablando de la ira de Dios contra la deshonestidad y la opresión. Con cada discurso, atraía a más oyentes y más enemigos. Su mensaje fue como una espada que atravesó el corazón del pueblo, dividiendo a los que comenzaron a arrepentirse de los que lo veían como un enemigo peligroso. La fama de Mica se extendió rápidamente y con ella el malestar de quienes estaban en el poder. Al fin y al cabo, era un simple hombre de Moresete, pero sus palabras sacaron a la luz secretos que muchos intentaron mantener ocultos. En uno de sus discursos más impactantes, Miqueas alzó su voz contra los líderes políticos y jueces de Jerusalén. Señalando el imponente palacio que se alzaba en el horizonte, declaró: «Construís vuestras casas con la sangre del pueblo y vuestras torres con la desgracia de los pobres. ¿Crees que Dios está complacido con esto?». El impacto fue inmediato. Los que pasaban se detuvieron a escuchar y pronto se formó una pequeña multitud. Los rostros que los rodeaban expresaban una mezcla de miedo y admiración, porque nunca nadie se había atrevido a hablar tan abiertamente contra la élite de Jerusalén. Algunos murmuraban entre ellos y otros lanzaban miradas aprensivas para ver si se acercaba algún soldado. Mica, sin embargo, no se detuvo. Reveló que Dios le había mostrado una visión oscura de Jerusalén. La ciudad sería arada como un campo, reducida a escombros, si continuaban ignorando la justicia y la misericordia. Aquella imagen provocó un silencio inquietante entre la multitud. Jerusalén entre como un campo. Era algo impensable. Incluso aquellos que despreciaban al profeta no podían ocultar el miedo en sus ojos. Pero mientras hablaba, algunos líderes escondidos entre la multitud intercambiaron miradas enojadas y conspirativas.
Para ellos, Miqueas no era un profeta, era un perturbador del orden. La tensión contra Miqueas creció con cada profecía. Los líderes de Jerusalén estaban decididos a silenciarlo y algunos comenzaron a observarlo desde las sombras, siguiendo cada uno de sus pasos por las bulliciosas calles de la ciudad. Entre susurros y miradas furtivas, la decisión fue clara. Había que detener a ese hombre. Micah, sin embargo, parecía no darse cuenta del peligro que lo rodeaba. Su mente estaba demasiado ocupada con la misión de advertir al pueblo sobre el camino de destrucción que estaban siguiendo. En una noche especialmente fría, Micah se sintió obligado a escalar las murallas de la ciudad. Desde allí observó la grandeza de Jerusalén, las casas iluminadas, las majestuosas torres y el templo sagrado. Pero, en su visión, toda esta belleza era una frágil máscara que ocultaba la verdadera podredumbre. Cuando miró más de cerca, vio las vidas sacrificadas para sustentar el lujo de los poderosos, las familias destrozadas por la codicia, la justicia vendida por monedas. Y fue con esta visión que comenzó a hablar. Su voz resonó en las frías piedras. «Jerusalén, tu esplendor está a punto de desvanecerse», gritó. «Dios no puede soportar la injusticia que impregna tus muros. ¿Cómo puedes clamar por protección si tu conducta es un insulto a quien te eligió?» Esas palabras se extendieron como un viento helado. Pocos lo escucharon de cerca, pero todos en la ciudad pronto conocerían la audacia de Micah. Algunos empezaron a temerle, como si tuviera una fuerza invisible que revelara los secretos más oscuros. Y allí, en lo alto de los muros, sintió que se le acababa el tiempo de su mensaje. La ira de los líderes no hizo más que crecer, y la gente empezó a preguntarse hasta dónde podría llegar esto. Después de esa intensa noche en las paredes, Micah se dio cuenta de que la resistencia a lo que decía ganado nueva fuerza. Los líderes de Jerusalén comenzaron a difundir rumores, tratando de desacreditarlo ante el pueblo. Decían que era un agitador, un hombre impulsado por la locura, y que su presencia solo traería desgracias a la ciudad. Poco a poco, algunos vecinos comenzaron a alejarse, temerosos de ser vistos junto al profeta que se enfrentaba a las estructuras más poderosas de Judá. Pero Micah, lejos de conmocionarse, continuó con aún más intensidad. Una tarde se dirigió a la entrada del templo, por donde pasaban diariamente los sacerdotes vestidos con sus vestiduras de lino y oro. Al observar la pompa y el orgullo en los rostros de los hombres, sintió que la tristeza y la ira se mezclaban en su corazón. Luego, sin dudarlo, proclamó en voz alta: «Llegáis a este lugar de sacrificios e incienso, pero vuestras manos están manchadas con la sangre de la injusticia. ¿Crees que Dios vive en un templo donde reinan la avaricia y la mentira?» Esas palabras resonaron por todo el patio sagrado y la reacción fue inmediata. Los sacerdotes se miraron unos a otros, sorprendidos por la audacia de Micah. Uno de ellos, armándose de valor, gritó: «¿Cómo te atreves? Este es el lugar santo del Señor». Pero Miqueas, con mirada firme, respondió que Dios no se puede comprar con rituales vacíos, que preferiría ver un corazón justo que 1000 sacrificios. Era como si el profeta hablara directamente al corazón de Jerusalén, arrancando las máscaras y exponiendo la hipocresía que todos conocían, pero que pocos se atrevían a desafiar. Entre la multitud, algunos lo miraban con admiración, otros con un odio creciente. Las palabras de Miqueas se difundieron rápidamente por toda la ciudad, llegando incluso a los palacios de los gobernantes. La ira de los poderosos contra él era cada vez más evidente. Para ellos, Micah representaba una amenaza concreta, un hombre común y corriente que se atrevió a exponer las injusticias que sustentaban sus vidas de lujo. Ya no eran solo las personas las que lo evitaban.
Los guardias comenzaron a vigilar sus pasos, siguiéndolo por esquinas y plazas, prestando atención a cada uno de sus movimientos. Pero Miqueas, incluso ante el peligro, no se dejó intimidar. Comprendió que su misión requería valentía y dedicación. Una mañana silenciosa, se dirigió a la puerta de Jerusalén, donde los campesinos y comerciantes aprobado para llevar sus productos al mercado. Allí, en medio del ruido de carros y animales, alzó su voz, no al pueblo, sino a la ciudad misma. Jerusalén, comenzó, como si estuviera hablando con un viejo amigo. Fuiste elegida para ser una luz entre las naciones, pero tu brillo fue atenuado por la codicia y la opresión. Mica miró a las personas que lo rodeaban y sintió el dolor en sus rostros. Muchos llevaban cestas vacías y tenían los ojos cansados de luchar contra la injusticia cotidiana. Sabía que su mensaje tenía que llegar a estos corazones oprimidos, recordarles que Dios no había olvidado. Con una firmeza nacida de su propia fe, anunció que Dios enviaría un tiempo de purificación, en el que aquellos que explotaban a los débiles serían derrocados, y los que sufrieran en silencio serían exaltados. La multitud, en parte asustada y en parte esperanzada, siguió cada palabra. Miqueas no sabía cuándo ni cómo se cumpliría esta promesa, pero sentía que el momento se acercaba. Días después de aquel discurso en la puerta de Jerusalén, las cosas comenzaron a intensificarse para Miqueas. Los dirigentes, ahora alerta, intentaron desesperadamente desacreditar sus profecías, difundiendo rumores de que no era más que otro loco que predicaba catástrofes sin sentido. Pero el pueblo, aunque dividido, empezó a ver una verdad incómoda en las palabras de Miqueas. Muchos, especialmente los más pobres, sintieron que el profeta expresaba con palabras lo que experimentaban diariamente: el peso de la opresión y la indiferencia de los poderosos. En una tarde nublada, mientras el profeta hablaba a un pequeño grupo, a la entrada de una de las callejuelas de Jerusalén, apareció un grupo de soldados que lo interrumpieron abruptamente. Uno de los agentes, con expresión severa, le ordenó que cesara inmediatamente. «Basta de difundir tus mentiras, hombre de Moresete. Esta ciudad está cansada de tus amenazas y profecías vacías». Miqueas, sin embargo, sin inmutarse, miró al oficial y respondió con voz tranquila pero firme: «Estas no son mis palabras, sino las del Señor. Solo repito lo que Él dice». Los impacientes soldados amenazaron con llevarlo a los tribunales, pero Mica continuó. Sabía que esto podría ser su fin, pero no permanecería en silencio. Con valentía proclamó que un día, de Belén, nacería alguien que traería la verdadera paz y la justicia, alguien a quien no le importarían las riquezas ni el poder, sino los que buscaban a Dios con corazón sincero. Al escuchar estas palabras, la gente que los rodeaba se inquietó y un murmullo de esperanza recorrió el grupo. En ese momento, Miqueas sintió que las semillas de sus palabras comenzaban a germinar, incluso en medio de la dureza y resistencia de Jerusalén. Esa última noche en Jerusalén, Miqueas sintió como nunca antes el peso de su misión. Las calles estaban desiertas, el silencio de la ciudad era profundo, y él sabía que sus días allí estaban contados. Caminando lentamente por los callejones oscuros, revivía cada momento de su viaje, cada palabra dicha, cada mirada de desprecio o esperanza que había recibido. Al contemplar los grandes edificios que reflejaban el orgullo y la vanidad de Judá, sintió una profunda tristeza mezclada con la certeza de que su misión no había sido en vano. Miqueas sabía que no todos entendían el mensaje de justicia que llevaba, pero creía que sus palabras encontrarían un lugar en los corazones de los pocos que todavía buscaban sinceramente a Dios. Pensó en los niños hambrientos, en los trabajadores exhaustos y en las viudas olvidadas, aquellas que, a través de su voz, podrían sentirse vistas y amadas por el mismo Creador. Aunque muchos lo habían rechazado, él sabía que no estaba solo.
Dios estaba